Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hola familia, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en otro programa más de su familia Iglesia Este Camino. Vamos a empezar con una oración, pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra y que abras nuestro entendimiento y quites cualquier estupor en el nombre de Jesús, que no nos permita escuchar tu palabra y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana empezamos una temática llamada Escuchando a Dios. Y hoy vamos a continuar con esa temática empezando por una pregunta. ¿Qué ocurre en la vida de un cristiano que no aprende a escuchar a Dios? Pues en la vida de un cristiano que no aprende a escuchar a Dios ocurren varias cosas, ninguna de ellas bonita. Por un lado, ese cristiano entonces va a escuchar a otros. Va a escuchar a personas, amigos, va a escuchar a falsos profetas que están dentro de la misma iglesia, va a ponerse a escuchar y leer libros y escuchar audios y ver videos sin haber escuchado primero a Dios para poder discernir lo que luego estaba escuchando. Por lo tanto, entonces va a ser engañado por desconocimiento y por ignorancia de Dios y de sus escrituras, como nos lo decía el profeta Oseas que leímos hace una semana. Se van a justificar, autojustificar como siempre, y van a terminar echándole la culpa a otros y a los demás como siempre. Van a hacerse religiosos, legalistas, juzgadores de los demás. Y como no saben por dónde ir, ni qué camino tomar, ni qué hacer, entonces empezarán a inventar cosas y hacer cosas y equivocarse y entrar en un cada vez mayor grado de confusión en sus vidas. Obviamente, eso los va a llevar a pecar y pecar a un estado de carnalidad por desconocimiento de Dios, alejándose cada vez más de Dios y de su voluntad, que además de por sí es buena, agradable y perfecta. Y van a caer en un estado de estupor, que lo vamos a ver luego, producto de su pecado y su pereza espiritual. Entonces, la pregunta que ahora queremos hacernos es otra. Ya vemos que no es nada agradable el no escuchar a Dios para un cristiano. Pero entonces la otra pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar a Dios? Bueno, hay muchas razones. Pueden ser una de ellas, varias de ellas o todas ellas. Vamos a irlas mencionando. Puede ser que no queramos escuchar a Dios porque somos autosuficientes o porque somos perezosos o porque yo he creído las mentiras que el mundo me habla, que la evolución, que el ateísmo, que el materialismo, que el escepticismo, que el anticristianismo, y entonces ahora todo lo pongo en duda, las iglesias es lo peor que hay, los cristianos es lo peor que hay, etcétera, que es una moda, por cierto, muy peligrosa, que usted va a encontrar muy fácilmente, inclusive en las redes sociales. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Triste. Otra razón, porque estamos muy ocupados, estamos muy entretenidos, las atracciones del mundo nos tienen entretenidos, ocupados, que trabajo, que hacer dinero, que carro, que casa, que novia, que novio, que esposo, que esposa, que ropa, que no sé cuánto, y entonces tenemos las prioridades invertidas.
Eso nos lo advertía Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 44:5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Pues el mundo, la carne, el diablo. Ahora, puede ser también que el problema es que estemos ensordecidos por el diablo, por el mundo y por la carne. Y en este aspecto hay varios aspectos que tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué puede ser que nos cueste tanto escuchar a Dios? Por un lado, puede ser que estemos sordos por decisión personal. Tengo mucha bulla interior, tengo pereza, tengo dureza de corazón, tengo mucho gusto por el mundo y la carne. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quisieron, simplemente no nos dio la gana. O somos sordos por descuido, porque vivimos la vida por vivirla, porque no le damos importancia a lo importante, porque tenemos, ya lo dijimos, las prioridades invertidas, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia. Y esa palabra diligencia, solamente oírla, hay personas a las que ya le da pereza. O porque están ensordecidos por el diablo. Hay gente ensordecida por el diablo. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y él no deja oír lo que Dios está hablando. O estamos adormecidos por un espíritu de estupor. Yo les dije que lo íbamos a mencionar más adelante, Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven ni oídos que no oigan hasta el día de hoy. Según el diccionario de la Real Academia Española, estupor es disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. En general, el estupor es estar como en un adormecimiento, un atontamiento, una modorra. Es una apatía, una pasividad, una somnolencia, un letargo que es causado por el pecado, el desinterés y el rechazo de darle prioridad a las cosas de Dios, así vaya a la iglesia. Porque a la prioridad que se le da a las cosas de Dios no es asistir a la iglesia. Porque asistir a la iglesia no me hace cristiano, como dormir en un garaje no me hace carro. Ese desinterés es simplemente no buscar diaria y constantemente de su palabra y de su tiempo, de un tiempo de comunión con Él. El mayor problema que tiene el estupor es que la persona que está padeciendo el estupor no lo percibe, porque el mismo estupor no le permite ver que está viviendo en estupor. Y para que me entienda un poquito más el estupor y pasar al punto siguiente, el estupor es cuando usted pone la alarma y en la mañana se despierta después, una hora después de que sonó la alarma. Y usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Falló la alarma? No, no falló la alarma. El estupor que tenía, el adormecimiento, el atontamiento que tenía era tal que aunque oí la alarma, y de hecho por eso la apagué, no la escuché, no le presté atención y fui capaz de mandar el brazo y apagarla, pero no le hice caso. Eso es estupor, para que me lo entienda un poquito más, que yo sé que a todos nos ha pasado. Otra razón es porque estamos tan llenos del conocimiento teórico de Dios que creemos que ya sabemos todo de Él. Así es que ya no necesitamos escuchar a nadie más, somos maestros, somos los maestros y hoy día más bien podemos señalar y juzgar a los demás. Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús les dice,
Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O simplemente porque estamos escuchando al diablo vestido de oveja, creyendo todas sus mentiras. Familia, el diablo no se presenta en nuestras vidas con un tridente, cachos, oliendo a azufre, rodeado de fuego y con una cola con forma de flecha. No. El diablo se nos puede presentar de muchísimas maneras para engañarnos y tumbarnos. Puede ser un buen amigo, puede ser hasta un pastor, puede ser una espectacular novia, puede ser un espectacular novio. Puede tener muchas formas, mucho cuidado. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. El diablo se presentó a Adán y Eva en forma de serpiente, un animal que llamó mucho la atención porque además de que probablemente era hermoso su aspecto, recuerden que Adán y Eva no habían tenido ninguna experiencia con mordedura de serpiente todavía, así es que estaban estrenando toda la naturaleza, todo era hermoso, espectacular. Y además tenía un atractivo curioso, hablaba. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué error cometieron escuchando al diablo? En vez de haberle hecho caso a Dios, que desde el principio les dijo, no comáis del fruto del árbol que está, del bien y el mal que está ahí en el jardín. Y entonces el hombre, cuando es llamado por Dios, le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que es lo que hasta el día de hoy los hombres hacemos muchas veces cuando Dios habla, escondernos. Una de esas formas de escondite es el estupor. Otra, el meternos en la teoría de Dios y no en el conocimiento personal de Dios. Y cuidado que usted sea de los que se está metiendo en la iglesia para no escuchar a Dios. Suena contradictorio, pero ocurre. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante escuchar a Dios? Porque si hay algo importante para Dios que usted y yo hagamos es obedecer. Pero si yo no escucho a Dios, nunca le podré obedecer. ¿Sí se da cuenta qué interesante? Mientras no escuche, no puedo obedecer. Y nunca voy a obedecer si no escucho. Y se lo dijo muy claro. Dios a Saúl cuando peca por medio del profeta Samuel, en 1 Samuel 15, si quiere léase todo el capítulo luego. Pero yo solo voy a leer 22 y 23a. Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, sigue diciendo aquí el profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora es tan importante para Dios que usted y yo escuchemos que cuando estos tres discípulos tienen el privilegio de ver a Jesús siendo transfigurado y conversando con Moisés y con Elías, en el capítulo 17 de Mateo, el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, Jesús aún hablaba, una nube de luz los cubrió a los apóstoles, a esos tres apóstoles. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y cómo termina? A él oíd. A él oíd. A Dios escucha. Al Espíritu Santo escúchalo en su palabra y escúchalo hablando a tu corazón. Pero no escuches otras voces.
Ahora Jesús, hablando de lo que contamina al hombre, en Marcos capítulo 7, versículo 14, dice, llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Claro, porque es que Jesús es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad solo puedo conocerla cuando escuche. Por eso Jesús le encantaba terminar sus enseñanzas con el que tiene oídos para oír, oiga. Y suena como a curioso, el que tiene oídos para oír, oiga. La primera vez que yo leí eso tenía 6, 7 años en la Biblia, lo leí. Y yo decía, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué quiere decir? Si el que tiene oídos para oír, pues oye, no. Porque yo puedo tener oídos para oír y no escuchar. Ya lo acabamos de descifrar, dimos muchas razones. Por eso él advierte, usted tiene oídos para oír, oiga, escuche, preste atención para que obedezca. Y por eso luego Jesús nuevamente allá en el libro de Apocalipsis 7 veces entre los capítulos 2 y 3 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está hoy diciendo a las iglesias. Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Primero, leyendo el manual vivo, la palabra de Dios, las Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo su dirección al leerlas y estudiarlas. Orando, buscándole sin cesar. Nos lo decía bien el apóstol Pablo, orad sin cesar, tener comunión con el Espíritu Santo. También podemos escuchar a Dios a través de autoridades espirituales, pero de reconocida reputación. No escuchemos familia a la ligera. No se convierta en un escuchador de predicadores de YouTube. Por eso Dios lo dejó bien advertido a través del autor del libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Familia, no se escuchar a un pastor porque él dice, soy un pastor y vengo a hablarles de Dios. No. Yo debería conocer personalmente a ese pastor para que me edifique. Porque si no, ¿cómo voy a considerar el resultado de su conducta? Por eso es que el congregarse es fundamental en la palabra de Dios y por eso el mismo libro de Hebreos también nos advierte que no dejemos de congregarnos. Y cuidado que este COVID sea el pretexto para que usted una vez que pueda congregarse se deje de congregar o para que usted empiece a buscar por aquí y por allá. Porque usted luego va a escuchar a pastores que usted no sabe qué reputación tienen. Y la advertencia del autor o del Espíritu Santo a través del autor de Hebreos es considere antes de imitarlo, ¿cuál es el resultado de su conducta? ¿Cuál es el resultado de ese pastor? Si usted no lo conoce, ¿cómo entonces va a saber si es de reputación o no? Pero si usted lo conoce, porque usted se congrega, porque usted lo ve toda la semana, lo ve en diferentes grupos, en diferentes cosas, en diferentes circunstancias, lo ve como es ese pastor o pastora con su cónyuge, con sus hijos, con las personas, etc. Entonces, considere cuál es el resultado de esa conducta y si está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces imite su fe. También tenemos o podemos escuchar a Dios a través de las circunstancias, pero las circunstancias, Dios me habla a través de las circunstancias acompañado de promesas bíblicas, de anclas bíblicas. Y también tenemos que aprender a escuchar a Dios por medio de esa voz interior, ese rema, esa revelación del Espíritu Santo, siempre con fundamento bíblico, hablando a mi corazón, diciéndome, mostrándome. Ahora, ¿qué actitud debemos tener usted y yo cuando escuchemos a Dios? Pues debemos alabarlo y adorarlo, debemos
hablar con Él deseando escucharlo, debemos meditar en sus escrituras diariamente, debemos ser pacientes y esperar a que Él nos hable en vez de salir corriendo desesperados a ver quién me dice, quién me da la respuesta. No, espera pacientemente delante de Él en su presencia hasta que Él te responda. Estar sumisos para escuchar a Dios debemos aprender a estar sumisos en su presencia, ser obedientes a la menor instrucción que Él nos da, sea a través de las escrituras o la voz hablada del Espíritu Santo. Si Él te dice, llama a fulano, llámalo. ¿Cuál es el problema? Debemos también buscarle con expectativa, entendiendo que la búsqueda de Dios, o sea, el buscarle, escucharle, creerle y obedecerle me va a llevar a lo sobrenatural de Dios. O sea, vivir en lo sobrenatural de Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de escucharte y quieres formarnos a través de tu verdad que tenemos que aprender a escuchar. Porque la fe es por el oír, no por el ver. Y es por el oír tu palabra, no la palabra del otro o lo que el otro dice de tu palabra o lo que el otro dice de Dios. La fe viene por el oír tu palabra. Queremos entonces aprender a escuchar tu palabra y vivir en tu palabra para hacer tu palabra y obedecer a tu palabra y vivir en lo sobrenatural. Te pedimos, Espíritu Santo, tu dirección en todo lo que hagamos